Lo que estás a punto de escuchar es la historia de una mujer que, teniéndolo todo, decidió convertirse en nadie por una noche. La obligaron a lavar los platos en una gala de lujo, sin la más mínima sospecha de que su esposo millonario era, en realidad, el dueño de esa imponente mansión, que descubrió cuando se volvió invisible a los ojos del mundo. Quédate, porque la lección que está a punto de revelarse te llegará al corazón. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Dale me gusta a este video si te conmovió esta historia y déjanos un comentario, contándonos desde qué país y a qué hora nos escuchas. En la reluciente cocina de un palacete parisino, el agua caliente corría por las manos de Natalia Duval. Fregaba plato tras plato, con la espuma subiendo por sus brazos. Mientras al otro lado de la puerta, en el gran salón, las risas y los brindis de los invitados resonaban bajo majestuosas arañas de cristal. Para cada una de esas personas elegantes, ella no era más que una sirvienta, una figura anónima y silenciosa en medio de la opulencia, una sombra que se movía para que la fiesta pudiera continuar. Lo que ninguno de ellos podía siquiera imaginar era que la mujer que trataban con indiferencia era la esposa del anfitrión, la dueña de cada rincón de esa casa. Y esa misma noche, sin que nadie lo esperara, estaba a punto de darles una lección de humildad que jamás olvidarían. La historia de Natalia y Mark Tudor no había comenzado entre lujos. 2 años atrás, ella le había dado el sí a un empresario visionario, un hombre que había construido un imperio tecnológico desde cero. El mundo entero conocía a Mark como un magnate de la innovación, acostumbrado a cerrar tratos millonarios en reuniones internacionales. Pero para Natalia, él era simplemente Mark, el hombre que, a pesar de todo, aún la miraba con el mismo amor del primer día, como si ella fuera lo más valioso que tenía en su vida. No fue la riqueza lo que los había unido. El destino los cruzó en una modesta cafetería de Londres. Él estaba concentrado en su ordenador portátil, un cliente más entre la multitud. Entre charlas espontáneas y risas que nacían sin esfuerzo, descubrieron una conexión profunda, una que no tenía nada que ver con el dinero ni con las apariencias. Mark nunca fue un hombre que presumiera de su fortuna, y Natalia por su parte nunca la buscó. Incluso después de casarse y mudarse a aquella increíble mansión, ella prefirió mantenerse alejada de los reflectores y la vida social. Mientras Mark asistía a juntas de negocios o a cenas benéficas, rodeado de gente importante, ella encontraba su felicidad en el refugio de animales de su barrio. Allí, entre ladridos y maullidos, cuidaba con ternura de perros y gatos abandonados. Llevaba una vida sencilla, tranquila y sobre todo feliz. Pero esa noche era diferente. Era especial. Mark había organizado en París su gala anual más importante, un evento para recaudar fondos destinados a hospitales infantiles. Llevaba meses preparando cada detalle con una ilusión inmensa, emocionado por el impacto positivo que tendría. El palacete estaba repleto de políticos, empresarios de renombre y las figuras más conocidas de la alta sociedad. Todos disfrutaban del lujo de una noche que, en teoría, estaba diseñada para un propósito noble: ayudar a los más necesitados. A Natalia le intrigaba ver cómo se comportaban realmente esas personas cuando creían que nadie relevante las observaba. Esa simple curiosidad se transformó en un plan atrevido y silencioso. Decidió que asistiría a la gala, pero no como la esposa del anfitrión. Asistiría disfrazada, como un miembro más del personal de servicio. Quería mirar de cerca sus verdaderas actitudes. Quería comprobar con sus propios ojos si detrás de esas sonrisas educadas y trajes caros se escondía la soberbia, o peor aún, la crueldad. Le pidió prestado un uniforme negro a la ama de llaves. Se recogió su cabello, le castaño en un moño sencillo y se aplicó un maquillaje tan ligero que era casi imperceptible. Frente al espejo, apenas se reconoció a sí misma. Con esa nueva imagen y una bandeja en la mano, nadie la distinguiría de los demás camareros. Mark aún no había llegado.
Una reunión de último minuto con unos inversores lo había retrasado. Eso le daba a Natalia la oportunidad perfecta, el tiempo necesario para llevar a cabo su experimento social sin levantar la más mínima sospecha. Entró por la puerta de servicio y, como había previsto, nadie cuestionó su presencia. En la cocina, el ritmo era frenético. Todos estaban demasiado ocupados organizando copas, preparando canapés y corriendo de un lado para otro. Ella tomó una bandeja con copas de champán recién servidas y se dirigió, con paso firme, hacia el salón principal. El espectáculo era realmente deslumbrante. Cortinas de terciopelo rojo caían pesadamente hasta el suelo de mármol blanco. Las mesas estaban adornadas con centros de flores frescas que perfumaban el aire, y un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en vivo. Natalia contuvo un suspiro de orgullo, porque ese era su hogar, pero lo dejó escapar en silencio, sin que nadie la notara. Con una sonrisa discreta y profesional, comenzó a ofrecer las copas a los invitados. Algunos la ignoraban por completo. Tomaban la bebida de la bandeja y seguían conversando, sin siquiera dirigirle una mirada. Otros ni siquiera respondían a su saludo educado. «Disculpe, señorita», dijo de pronto una mujer con un llamativo vestido rojo, alzando la mano con desdén, como quien llama a una empleada cualquiera. Natalia la reconoció al instante. Era Elodie Garnier, una socialité conocida por aparecer constantemente en las revistas del corazón de París. «Este champán está demasiado tibio», se quejó con una mueca de asco. «¿Acaso no saben hacer nada bien en este lugar?» Natalia sostuvo la compostura, su rostro sereno. «Lo lamento, madame. Enseguida le traeré una copa más fría». Elodie bufó, giró la cara con desprecio y volvió a su animada charla con otros invitados. Natalia apretó con fuerza la bandeja, sintiendo el metal frío contra sus dedos, recordándose a sí misma que ese era el punto del experimento. Ver los verdaderos colores de cada persona cuando las máscaras caían. Y el espectáculo apenas había comenzado. Entre los asistentes se movía con aire de superioridad Mireille, la organizadora del evento y autoproclamada reina de las galas benéficas de la ciudad. Era una mujer imponente, de cabello rubio teñido y un vestido dorado que brillaba intensamente bajo las luces. No tardó en clavar su mirada penetrante en Natalia. «¡Tú!», exclamó, apuntándola con un dedo adornado de anillos costosos. «¿Cómo te llamas?» «Natalia, madame», respondió ella con calma. «Bien, Natalia. Espero que seas más competente que el resto de este personal mediocre. ¿Has visto lo lento que sacan los aperitivos? Esto no es una fiesta cualquiera, es un evento de categoría. No quiero mediocridades esta noche. Haré lo mejor que pueda». «Madame», contestó Natalia, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. Pero Mireille no se detuvo ahí. Durante la siguiente hora, encontró fallas en absolutamente todo lo que Natalia hacía, la manera en que sostenía la bandeja, la posición en la que esperaba, incluso la forma en que se dirigía a los invitados. Parecía disfrutar sometiéndola, humillándola con pequeños gestos y comentarios cortantes. Y como suele suceder en esos ambientes cargados de soberbia, otros invitados no tardaron en copiar su actitud. Hombres con trajes a medida y relojes de oro se permitían hacer comentarios hirientes. Algunos se quejaban de la supuesta falta de educación de los camareros. Otros hablaban directamente sobre la suerte que tenían de tener un empleo, aunque fuera sirviendo a gente como ellos. «Este camarón está frío», protestó un empresario con un espeso bigote, dejando el plato a medio comer en la bandeja de Natalia. «No saben mantener la comida caliente. Yo pago para tener calidad». Ella se mordió la lengua con fuerza. Deseaba decirle que él no estaba pagando nada, que la gala era benéfica para ayudar a niños enfermos, pero se limitó a asentir y ofrecerle otro plato. El hombre lo arrebató de la bandeja sin siquiera darle las gracias. En ese preciso momento, Natalia escuchó la voz baja de un camarero real a su lado, un joven de no más de 20 años que acomodaba copas apresuradamente. «No se preocupe, siempre son así», le susurró con un claro deje de cansancio en su voz. «Si supiera las cosas que me dicen cada semana,
Ella le dirigió una mirada cálida y comprensiva. ¿Y por qué sigues aquí entonces? Le preguntó en voz baja mientras ambos se movían entre las mesas. Porque necesito el dinero para la universidad, confesó el chico con la mirada baja. Mi sueño es estudiar arquitectura, pero por ahora solo puedo ahorrar para mis estudios sirviendo copas. Ese breve y sincero intercambio le dio a Natalia una dosis de realidad aún más fuerte y dolorosa. Esa gente que se creía superior no solo la estaba humillando a ella, que lo hacía por elección, sino también a jóvenes valientes que realmente necesitaban ese trabajo para sobrevivir y luchar por sus sueños. El clímax de esa primera parte de la noche llegó cuando Mireille apareció de nuevo, con el rostro visiblemente molesto y autoritario. «Estamos cortos de personal en la cocina», anunció con una voz que pretendía sonar importante. «Tú, Natalia, vas a encargarte de lavar los platos». Natalia la miró incrédula. «Yo fui contratada para servir, madame. No para lavar». Mireille entrecerró los ojos, su mirada destilando veneno. «Escúchame, querida. Aquí haces lo que yo diga. Si no te gusta, puedes irte ahora mismo a buscar otro empleo». El salón quedó en un silencio repentino. Algunos invitados dejaron de conversar para observar la escena con curiosidad morbosa. Natalia sintió el calor de todas esas miradas clavadas en ella, juzgándola. Con un suspiro contenido, decidió caminar hacia la cocina. No lo hizo porque estuviera intimidada, sino porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar con sus humillaciones. El fregadero estaba repleto, una montaña de platos y copas sucias, amontonados hasta lo imposible. Se arremangó las mangas del uniforme y comenzó a lavar, sintiendo cómo el agua caliente le resecaba la piel. Mientras lo hacía, podía ver por la ventanilla del servicio cómo los invitados reían y disfrutaban, completamente ajenos al mundo que existía detrás de las puertas de la cocina. Y entonces, como si la noche no hubiera sido ya lo suficientemente cruel, Elodie entró en la cocina tambaleándose, con una copa de champán en la mano. «Oh, esto es oro puro». Rió a carcajadas al verla con las manos hundidas en el agua jabonosa. «Miren a la pobre mesera relegada a fregar platos. Seguro nunca pensó que acabaría aquí, en el fondo del pozo». Natalia levantó la vista. Su expresión serena no se alteró. «El trabajo honesto siempre tiene valor. Madame», Elodie soltó una carcajada burlona. «¿Trabajo honesto? Por favor, esto es lo que hacen los que no tienen ni el talento ni la belleza suficiente para aspirar a algo mejor. Apostaría a que eres una fracasada que apenas gana para pagar un cuarto». «Diminuto». Mireille apareció detrás de ella y asintió, con una sonrisa cruel. «Exacto. Chicas como tú nunca llegan lejos. Esto, querida, es lo máximo que tendrás en la vida». Natalia apretó los labios con fuerza. Sabía que la paciencia tenía un límite, y el suyo, definitivamente, estaba a punto de agotarse. Natalia mantenía las manos en el agua caliente, mientras las palabras hirientes de Elodie y Mireille retumbaban en su mente como un eco cruel. No le dolía por ella misma, porque sabía que todo era una farsa, un disfraz. Le dolía la certeza de que esas mujeres creían de verdad en sus propias palabras, la convicción con la que pensaban que un trabajo humilde definía la dignidad de una persona. El murmullo de la sala principal se intensificaba. Los invitados seguían bailando, riendo y charlando sobre sus próximos viajes, sus negocios millonarios y sus cuantiosas herencias, completamente ajenos al pequeño drama de crueldad que se desarrollaba en la cocina. Mireille regresó con paso firme, inspeccionando cada movimiento de Natalia como un general a su tropa. «Lavas demasiado lento», dijo con un tono áspero y autoritario. «Si no aprendes a trabajar con más eficacia, nunca sobrevivirás en este oficio». Natalia respiró hondo, contando hasta 10 en su mente. «Haré lo posible por acelerar». «Madame», la organizadora se inclinó hacia ella, casi susurrando con malicia, para asegurarse de que todos los que pasaran cerca escucharan. «No, querida, no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de talento. Y es evidente que tú no lo tienes». Elodie, que seguía allí, soltó otra carcajada estridente. «¿Talento para fregar platos? Esa sí que es buena».
dijo, brindando con su copa hacia Natalia. Aunque bueno, supongo que hasta para eso hay que nacer con algo especial. Natalia cerró los ojos por un instante, controlando el impulso de responder, de quitarse el delantal y revelar la verdad. Se recordó a sí misma que aún no era el momento. Su plan era resistir, observar hasta el final y dejar que la verdad se revelara por sí sola. En el momento justo, en ese preciso instante, el joven camarero con el que había hablado antes se acercó para dejar una nueva pila de copas sucias. La miró con una compasión que la conmovió. ¿Está usted bien?, le preguntó en voz baja, casi en un susurro. Sí, tranquilo, respondió ella con una leve sonrisa para tranquilizarlo. Pero gracias por preocuparte. Elodie, por supuesto, lo escuchó y no tardó en lanzar otro comentario venenoso. ¡Qué ternura! Un camarero defendiendo a otro. Parece que se entienden entre ustedes, los de su clase, ¿verdad? Una verdadera familia de mediocres. El muchacho enrojeció violentamente, bajó la cabeza humillado y se alejó sin decir una palabra más. Natalia sintió que algo se rompía dentro de ella. Ya no se trataba de ella. No soportaba ver cómo humillaban a personas que solo estaban allí, trabajando honestamente para ganarse la vida. Antes de que pudiera reaccionar, una voz fuerte y clara interrumpió la escena desde el salón principal. Una voz que silenció la música y las conversaciones. Disculpen, alguien ha visto a mi esposa. Estoy buscando a Natalia. El corazón de Natalia dio un salto. Reconocería esa voz en cualquier lugar del mundo. Era Mark, había llegado. Mireille y Elodie se miraron, completamente confundidas. ¿Su esposa?, murmuró la organizadora desconcertada. Aquí no hay ninguna Natalia invitada. Debe ser un error. Los pasos de Mark se acercaron a la cocina, firmes, decididos. Un segundo después, apareció en la puerta con su impecable traje azul y el ceño fruncido por la preocupación. Al ver a su esposa con aquel uniforme negro y las manos todavía húmedas por el agua jabonosa, su expresión pasó de la sorpresa a una profunda y helada preocupación. «Natalia, ¿qué haces aquí vestida de esta forma?», y preguntó, su voz teñida de incredulidad. Ella le sonrió con una calma que desarmaba. «Hola, cariño. Solo estaba conociendo un poco mejor a nuestros invitados». La confusión en el rostro de Mark se transformó en una chispa de comprensión. Entendió todo en un segundo. Miró a Mireille y a Elodie, que permanecían petrificadas, con los ojos abiertos como platos, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. «¿Me están diciendo?», dijo Mark con una voz grave y controlada que anunciaba una tormenta, «que han tenido a mi esposa, Natalia Duval, fregando platos en nuestra propia cocina». El silencio que cayó fue absoluto, denso, casi se podía cortar. Desde la puerta del salón comenzaron a asomarse más invitados, atraídos por el tono elevado de la conversación. Mireille dio un paso adelante, balbuceando. «Señor Duval, yo no lo sabía. Se lo juro». Ella se presentó como parte del personal. Mark sostuvo su mirada con una dureza de acero. «Y aunque lo hubiera sido, eso justifica de alguna manera esta humillación». Elodie trató de intervenir, tambaleándose un poco por el champán que había bebido. Yo no tenía idea de que era su esposa. Solo eran bromas, un poco de diversión». Natalia se secó las manos en un paño y se irguió. Su postura ahora era la de la dueña de casa. «No eran bromas, Elodie. Eran desprecios. Y lo que más duele es que tanta gente se riera contigo». La joven socialité se quedó sin palabras. Su rostro pasó del rojo de la vergüenza al blanco del pánico en cuestión de segundos. Mark tomó suavemente la mano de Natalia y la levantó para que todos la vieran. «Permítame entonces presentárselas formalmente», anunció al grupo que se agolpaba en la entrada de la cocina. «Ella es Natalia Duval, mi esposa y la dueña de esta casa». Un murmullo de asombro recorrió todo el salón. Las copas se detuvieron en el aire, los cuchicheos se multiplicaron, y los rostros de los asistentes mostraban una mezcla de sorpresa, vergüenza y simple incredulidad. Natalia recorrió con la mirada a todos los que la habían ignorado, a los que la habían tratado con desdén. «Esta noche», comenzó con voz clara, «decidí venir como una simple camarera. Quería saber cómo se comportan las personas cuando creen que
nadie importante las observa. Y me temo que la mayoría de ustedes... Y falló la prueba. Un silencio incómodo y pesado envolvió la sala. Mark no dudó en señalar directamente a Mireille. Durante años te he permitido organizar eventos en este palacete porque confiaba ciegamente en tu profesionalismo. Hoy me doy cuenta de que no solo fallaste estrepitosamente en tu labor, sino que además humillaste a mi esposa frente a todos. La organizadora intentó salvarse. Su voz temblaba. Señor Duval, se lo ruego, no era mi intención. Yo solo quería mantener el orden y la excelencia. Natalia la interrumpió. Con calma pero con firmeza. El orden no se mantiene con desprecio, Mireille. Se mantiene con respeto. Elodie, desesperada, trató de escabullirse entre la multitud, pero Mark la detuvo con una sola mirada. Señorita Garnier, ¿no tenía usted algo que decir sobre la gente que nunca llega lejos? Le preguntó con una ironía cortante. Ella tartamudeó, incapaz de articular una sola palabra coherente. Natalia aprovechó para dar un paso al frente y dirigirse a todos. El trabajo de servicio no es indigno. Indigno es pensar que vales más que otro ser humano solo porque tienes un vestido caro o un apellido famoso. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros fingieron buscar la salida con desesperación. Solo un par de personas se atrevieron a asentir en silencio, como si reconocieran sus propias culpas en esa escena. De pronto, una anciana de cabello blanco y un elegante vestido azul marino se abrió paso entre la multitud. «Tiene toda la razón, Madame Duval», dijo con una voz clara y digna. «Yo fui criada por una mujer que trabajaba limpiando casas, y fue la persona más honorable que he conocido en toda mi vida. Natalia». Le dedicó una sonrisa agradecida. «Gracias por decirlo. Su madre estaría muy orgullosa de usted». Ese gesto cálido contrastó con el hielo que se respiraba alrededor. Mark decidió dar el golpe de gracia final, el acuerdo de negocios que el esposo de la señorita Elodie buscaba con mi empresa. Tecnologías Lumie queda oficialmente cancelado. No hacemos negocios con personas que desprecian a los demás. Un murmullo de alarma recorrió la sala otra vez, esta vez teñido de pánico. Algunos empresarios intercambiaron miradas nerviosas, como si de repente temieran que sus propios tratos y contratos estuvieran en peligro. Natalia apretó suavemente la mano de Mark. «Deja que vean su propio reflejo, cariño. A veces, la vergüenza es la mejor y más dura de las maestras». El salón entero parecía haberse congelado en el tiempo. Las miradas de los invitados iban y venían de Mark a Natalia, y luego a las pálidas figuras de Mireille y Elodie, como si nadie supiera cómo reaccionar. Las copas de champán seguían en alto, olvidadas en las manos, pero ya nadie tenía el más mínimo ánimo de brindar. «No, no es necesario llegar a esos extremos», intentó suplicar Mireille, con la voz temblorosa al borde del llanto. «Podemos aclarar las cosas en privado. Por favor, lo privado se terminó en el momento exacto en que decidiste humillar a mi esposa delante de todos», respondió Mark con una firmeza que no admitía réplica. Un par de empresarios se miraron, incómodos, y se apartaron, discretamente hacia las paredes, como si quisieran desmarcarse físicamente del escándalo. Natalia, sin embargo, no perdió la calma ni por un segundo. Dio unos pasos hacia el centro del salón y se dirigió a todos, con una voz serena pero cargada de emoción. «Esta noche he visto cómo se reían de mí, cómo me trataban como si no valiera absolutamente nada. Pero lo que más me duele es pensar que si en mi lugar hubiera estado otra persona, alguien que realmente depende de este trabajo para alimentar a su familia, lo habrían tratado igual, o seguramente mucho peor». Un murmullo de culpabilidad recorrió el lugar. Algunos bajaron la cabeza genuinamente avergonzados. Otros se cruzaron de brazos fingiendo una indiferencia que ya nadie les creía. De pronto, un hombre de cabello canoso, que estaba sentado junto a la orquesta, levantó la voz. «Eso mismo iba a decir yo. Hace un momento, la señorita Garnier exigió de muy malas maneras que cambiáramos la música a su antojo y me llamó incompetente delante de todos mis músicos. La orquesta entera asintió en silencio, confirmando sus palabras.
y más de un invitado carraspeó incómodo. Natalia se volvió de nuevo hacia Elodie. «¿Lo ves? No era solo conmigo. Es un patrón de comportamiento». Elodie intentó forzar una sonrisa, pero su rostro pálido la traicionaba. Solo quería algo un poco más alegre. No pensé que lo tomarían tan en serio. Las palabras hieren, Elodie, dijo Natalia con suavidad. Y cuando se dicen desde la arrogancia, hieren el doble. Mark aprovechó el silencio sepulcral que se había creado. Quiero que todos entiendan algo muy importante. La gala de esta noche es para ayudar a niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros sí tenemos. Muchos de sus padres trabajan en oficios como los que ustedes han despreciado esta noche. ¿Con qué cara se atreven a brindar por la caridad mientras desprecian a las personas que representan el verdadero esfuerzo y sacrificio? Un aplauso espontáneo y sonoro surgió desde el rincón donde estaba la anciana del vestido azul marino. «Bien dicho», se afirmó con voz clara y fuerte. «Estoy cansada de ver tanta hipocresía en estos eventos». La tensión se rompió un poco, y varios invitados, uno tras otro, empezaron a murmurar disculpas. Una mujer de cabello castaño, que hasta ese momento había permanecido callada, se adelantó con la mirada en el suelo. «Yo confieso que también la traté con indiferencia. No tengo excusa. Perdóneme, Madame Duval». Natalia asintió con amabilidad. «Lo importante es aprender de nuestros errores. Nadie es perfecto, pero todos podemos esforzarnos por ser mejores». En medio de esa ola de arrepentimiento, se levantó un hombre robusto con bigote, el mismo que antes había protestado por los camarones fríos. «No veo por qué tanto escándalo», bufó con arrogancia. «Cada quien ocupa el lugar que le toca en la vida. Así ha sido siempre». Mark lo miró fijamente, sus ojos como dos témpanos de hielo. «Esa mentalidad es precisamente la que queremos erradicar de raíz. Y si usted no la comparte, la puerta está abierta para que se retire». El hombre palideció. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero nadie lo secundó. Finalmente, tomó su abrigo y se marchó con paso torpe y la cabeza gacha. El ambiente cambió de forma radical. Los que minutos antes se sentían superiores y poderosos, ahora parecían pequeños, atrapados en su propia incomodidad. Algunos se acercaron a Natalia para ofrecerle disculpas sinceras. Otros simplemente guardaron silencio. Demasiado avergonzados para decir algo, el joven camarero, al que Elodie había humillado, se acercó con cautela. «Gracias, Madame Duval. De verdad. Nunca nadie había dicho algo así frente a todos». Natalia lo tomó de la mano con una calidez maternal. «Sigue soñando con ser arquitecto. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir menos de lo que vales». El muchacho sonrió, con lágrimas contenidas en los ojos, y se retiró mientras algunos invitados le dedicaban aplausos discretos. Mark miró a su esposa con un orgullo inmenso. «Has hecho más por esta gente en una sola noche que muchas lecciones de etiqueta en toda su vida». Natalia suspiró. «Ojalá de verdad cambien». El silencio que siguió era distinto. Ya no era de incomodidad, sino de profunda reflexión. Era como si las paredes del palacete hubieran absorbido una verdad que ya nadie podía ignorar. Un invitado que hasta entonces no había abierto la boca levantó su copa. «Propongo un brindis, pero esta vez uno sincero, por la dignidad de todas las personas, sin importar su oficio». Algunos lo secundaron con un tímido «salud», y otros apenas rozaron sus copas. Pero el gesto fue suficiente para dar un respiro al ambiente. Natalia sabía que lo que había ocurrido no se olvidaría fácilmente. Aquella gala que había empezado con risas superficiales y vacías se había convertido en un espejo donde todos se habían visto reflejados, y más de uno no estaba nada contento con la imagen que había devuelto. La gala había cambiado de tono por completo. Lo que en un inicio fue una celebración llena de ostentación y apariencias, ahora se había transformado en un escenario cargado de una tensión casi palpable y una vergüenza colectiva. La música del cuarteto de cuerdas continuaba sonando, pero apenas era un murmullo de fondo que nadie escuchaba. Algunos invitados se marchaban con prisas evidentes, con la cabeza baja, evitando el contacto visual.
Otros trataban de acercarse a Natalia o a Mark para disculparse torpemente, y unos cuantos, los más cínicos, fingían que nada extraordinario había pasado. Mireille se quedó de pie, rígida como una estatua, en medio del salón, como si esperara que el suelo se la tragara. Había perdido por completo el control del evento, y lo que era peor, lo sabía. Durante años se había vanagloriado de ser la organizadora de confianza de las familias más ricas y poderosas de París. Pero esa noche bastaba con una mirada para entender que su impecable reputación se había desplomado para siempre. Élodie, en cambio, había pasado de la arrogancia más insultante a la humillación más absoluta. Intentó buscar apoyo en su círculo de amistades, pero éstas la evitaban descaradamente, como si su sola presencia fuera contagiosa y pudiera mancharlas. Alguien murmuró cerca de ella, lo suficientemente alto para que lo oyera, que su esposo, dueño de una importante firma de inversiones, no estaría nada contento cuando se enterara de lo ocurrido y del negocio millonario que acababan de perder. Mark, con paso firme, condujo a Natalia de regreso al centro del salón. La tomó de la mano y alzó la voz para que todos los que quedaban escucharan con claridad. Esta gala se organizó para ayudar a los niños más vulnerables. Que quede claro, no permitiremos que el desprecio y la soberbia manchen jamás un propósito tan noble como este. Los aplausos fueron tímidos al inicio, pero crecieron poco a poco, ganando fuerza. Algunos lo hicieron con sinceridad, sintiendo cada palabra. Otros, probablemente, solo para no quedar mal, pero el mensaje estaba claro. El anfitrión había hablado, y nadie se atrevería a contradecirlo. La anciana del vestido azul marino se acercó a Natalia una última vez. Gracias por recordarnos lo que de verdad importa. Querida, le tomó las manos con una calidez genuina. A veces, en este mundo, es necesario un golpe de realidad para despertar. Natalia le sonrió, agradecida. Gracias a usted por alzar la voz cuando nadie más se atrevía a hacerlo. Poco a poco, los últimos invitados comenzaron a retirarse. Los murmullos sobre lo ocurrido se esparcían como la pólvora por los círculos sociales de París. Unos aseguraban que el nombre de Mireille quedaría manchado para siempre en el mundo de los eventos. Otros que Élodie y su esposo sufrirían el rechazo social durante mucho tiempo. Nadie quería quedar vinculado a quienes habían despreciado públicamente a la mismísima dueña del palacete. Cuando por fin las grandes puertas se cerraron y la orquesta guardó silencio, Mark y Natalia quedaron solos en medio del inmenso salón. Ella respiró profundo, como si soltara de golpe todo el peso y la tensión de la noche. No imaginé que sería tan duro, confesó, llevándose una mano al pecho. Hubo momentos en los que quise abandonar todo y quitarme este uniforme. Mark la abrazó con una ternura infinita. Y aún así resististe. Eso te hace más fuerte de lo que crees. Ella apoyó la frente en su hombro. Me dolía ver cómo trataban al chico camarero, al director de la orquesta, a cualquiera que ellos consideraran inferior. No era solo conmigo, Mark, era con todos. Esa es la realidad que, lamentablemente, muchos viven cada día, respondió Mark con voz suave. Y esta noche, gracias a ti, más de uno se vio obligado a mirarse en el espejo. Se quedaron en silencio, escuchando el eco de sus propias palabras en el salón ahora vacío. Afuera, las luces de París brillaban con la indiferencia de siempre, pero dentro de ese palacete algo profundo había cambiado para siempre. Al día siguiente, los periódicos amanecieron con titulares escandalosos. La dueña del palacete se hace pasar por camarera y desenmascara la hipocresía de la alta sociedad parisina. Otros escribían, negocios millonarios en peligro tras humillación en gala benéfica. Las imágenes, tomadas a escondidas por algunos reporteros y compartidas en redes sociales, ya eran virales. En ellas se veía a Natalia con el uniforme negro, fregando platos y luego en otra foto, revelando ante todos quién era en realidad. El contraste era tan poderoso que nadie podía dejar de comentarlo. La reputación de Mireille se vino abajo en cuestión de horas.
Varias familias adineradas anunciaron públicamente que no volverían a contratar sus servicios, y en el exclusivo círculo de organizadores de eventos, su nombre se convirtió en sinónimo de arrogancia y desastre. Elodie y su esposo no corrieron mejor suerte. Al cancelarse el acuerdo con Tecnologías Lumie, otras empresas, por solidaridad con Mark, se sumaron al boicot. En cuestión de semanas, la empresa de inversiones de su marido comenzó a perder contratos importantes. Lo que en otro momento habría sido un golpe menor, se convirtió en una crisis financiera para la familia Garnier. Natalia, sin embargo, no celebraba las desgracias ajenas. Mientras tomaba un café con Mark, en la tranquilidad de su cocina, comentó en voz baja: «No me alegra que ellos sufran. Lo que yo quería», continuó, «era mostrarles cómo se siente estar del otro lado». Mark acarició su mano. «Oh, no fue tu culpa, Natalia. Sus propias acciones trajeron estas consecuencias. Tú solo pusiste un espejo frente a ellos». Ella suspiró. «Quizás. Pero me pregunto si de verdad habrán aprendido algo». «Algunos sí», respondió él, señalando una pila de cartas que habían llegado esa misma mañana. «Mira». Natalia abrió un sobre al azar. Era una nota escrita a mano de un invitado que pedía sinceras disculpas por su actitud y agradecía profundamente la lección. Otro sobre contenía un cheque con una generosa donación para la causa de los hospitales. Un tercero confesaba que se había sentido terriblemente avergonzado y que, a partir de ahora, trataría con el máximo respeto a todo trabajador que se cruzara en su camino. «Tal vez sí valió la pena después de todo», murmuró ella con una sonrisa tenue. Mark la miró con un orgullo que no le cabía en el pecho. «No tengo ninguna duda». La tarde cayó sobre París, y la noticia seguía recorriendo cada rincón de la ciudad. En los cafés, en las oficinas y en las calles, la gente murmuraba sobre la esposa del magnate que había decidido ponerse un uniforme de camarera para desenmascarar a los hipócritas. Natalia, sentada junto a la ventana, observaba la ciudad con la certeza de que esa noche no solo había cambiado la percepción que los demás tenían de ella, sino también, y más importante, la forma en que muchos verían a quienes trabajan día a día en silencio, sin reconocimiento, y en lo profundo de su corazón, comprendía que esa, y no otra, era la verdadera victoria. La mañana después de la gala, el palacete estaba en una calma extraña. Solo quedaban los rastros de la fiesta, copas vacías y flores marchitas, como un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido la noche anterior. Natalia se levantó temprano. Bajó a la cocina y se preparó una taza de café, buscando un momento de paz. Cuando Mark entró, aún con el cabello desordenado por el sueño, la encontró sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín. «¿No pudiste dormir?», le preguntó él mientras se servía café. «Dormí, pero no lo suficiente», respondió ella. «Sigo pensando en todo lo que pasó, en cada cara, en cada palabra». Mark se acomodó frente a ella y la observó en silencio por unos segundos. «¿Te arrepientes de haberlo hecho?». Natalia movió la cabeza con calma y seguridad. «No, no me arrepiento. Me duele que haya sido necesario llegar a esto, pero no me arrepiento. Tenían que verlo. Tenían que enfrentarse a sí mismos, a la persona que son cuando nadie los mira». Él tomó su mano con ternura. «Eso es lo que más admiro de ti. Podrías haber revelado quién eras desde el primer comentario grosero de Elodie, pero decidiste aguantar. Querías entender, no solo exponer». Ella sonrió con una mezcla de melancolía y orgullo. «Lo hice porque sabía que yo tenía una salida. Sabía que podía detenerlo en cualquier momento. Tenía la opción de decir, soy la dueña de esta casa, y todo se terminaría en un instante». Hizo una pausa, su voz se volvió más seria. «Pero las personas que trabajan de verdad como camareros, cocineros o limpiadores no tienen esa opción. Ellos no pueden escapar del desprecio con una sola frase». Mark apretó un poco más su mano. «Y esa es la verdadera diferencia. El privilegio no es solo tener dinero o una casa grande. Es tener la posibilidad de elegir, de escapar». Natalia asintió, mirando la ciudad que despertaba lentamente tras la ventana. «Lo sé, y creo que anoche por primera vez, más de uno entendió algo que
jamás había considerado en sus vidas. Sobre la mesa seguían apiladas las cartas y los mensajes que habían llegado desde temprano. Invitados pidiendo disculpas, empresarios comprometiéndose a apoyar con más donaciones, e incluso algunos trabajadores anónimos de otras partes de la ciudad, agradeciendo el gesto de Natalia por mostrarles a los ricos lo que realmente significa la dignidad. Ella tomó una de las cartas y la leyó en voz alta, su voz suave pero firme. «Gracias, Madame Duval. Nunca pensé que alguien de su posición se pondría en nuestros zapatos. Me ha dado valor para seguir creyendo en mí y en mi trabajo». Sedesa quedó en silencio un instante, con los ojos brillosos por la emoción. «Esto, Mark, esto vale más que cualquier titular de periódico». Mark la abrazó por los hombros. «Y eso es porque hiciste algo que muy pocos se atreven a hacer, mostrar la verdad sin filtros y sin miedo». El día avanzó entre visitas de periodistas que acampaban fuera de su puerta, llamadas incesantes de conocidos y rumores que seguían circulando en cada rincón de París. Algunos lo llamaban un escándalo mayúsculo, otros lo describían como una lección social necesaria. Para Natalia, en cambio, había sido simplemente un acto de justicia. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del palacete, ya en silencio y en orden, se detuvo frente al gran salón donde todo había sucedido. Recordó las risas falsas, los comentarios hirientes, el silencio incómodo después de la revelación y, finalmente, los rostros avergonzados de sus invitados. Cerró los ojos y respiró hondo, como si quisiera limpiar el aire de los malos recuerdos. Mark apareció detrás de ella y la rodeó con sus brazos. «¿En qué piensas?» «En que, aunque no lo parezca, algo cambió aquí anoche», dijo ella. «Quizás no todos, pero algunos sí entendieron el mensaje. Y eso, cariño, ya es un comienzo. Un comienzo que tú provocaste», respondió él besándole la frente. Se quedaron en silencio, disfrutando de la calma recuperada. Y en ese momento, Natalia supo que la lección más grande de esa noche no había sido para los demás, sino también para ella misma. Había descubierto la fuerza de su propia voz, la capacidad de transformar una simple escena de humillación en una experiencia que marcaría a muchos para siempre. Al día siguiente, los titulares seguían multiplicándose. Las redes sociales ardían con debates y los nombres de Mireille y Elodie eran sinónimo de vergüenza pública. Pero para Natalia y Mark, lo más valioso no era el castigo de ellas, sino la semilla de respeto y conciencia que había quedado sembrada en la tierra fértil de la alta sociedad. Porque la vida siempre encuentra formas de recordarnos lo que es esencial. La dignidad no depende de un apellido, de un título nobiliario o de una cuenta bancaria abultada. La dignidad está en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que creemos que no pueden hacer nada por nosotros. Natalia sonrió, convencida de que, aunque quedaba mucho por hacer, esa noche había encendido una pequeña chispa que, con suerte, podría crecer y convertirse en una llama. Y si lograba que, aunque fuera una sola persona, cambiara su forma de mirar al prójimo, entonces todo, absolutamente todo, habría valido la pena. El palacete quedó en silencio, pero en su interior resonaba con más fuerza que nunca una verdad que ya nadie podría ignorar. La grandeza de una persona no se mide por el lujo que la rodea, sino por la humildad con la que trata a quienes la sirven.